En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Estimada audiencia que con audacia nos escucha. Si nos han acompañado en otras ocasiones, recordarán que por nuestro bestiario particular ya pasó el año que nos precede el Golem. Ese gigante de arcilla que el rabino Loeb creó en el gueto de Praga para defender a su comunidad de la opresión. Hola, José. Buenas, Antonio. Una criatura fascinante que simboliza el poder de la creación y los límites éticos, y que, como vimos, era tan ambivalente que el rabino tuvo que quitarle la vida. ¿Y volvemos al Golem para presentar este programa porque vamos a continuar hablando de él? Sí y no. José, ¿de qué toca hablar en esta semana? Pues esta semana vamos a jugar con cifras y letras para hablar de la Cábala. En aquel programa 19º de 2025 nos quedó pendiente una respuesta a la pregunta esencial. El rabino Loeb era un místico, un astrónomo, un filósofo, pero para crear al Golem, él tuvo que hacer un único e imprescindible movimiento: usar métodos de la Cábala ahora perdidos. ¡Bingo! En la Cábala está la clave del Golem, porque no es solo el poder de la arcilla, es el poder de la palabra. O sea, si el Golem es el software creado por el hombre, la Cábala es el lenguaje de programación que usó Dios para crear el universo. Esa es la metáfora perfecta. La Cábala, que significa recibir, es la sabiduría más secreta del judaísmo. Es el intento más ambicioso y complejo de descifrar cómo un Dios infinito, al que llamamos Ein Sof, se contrajo para dejar espacio a nuestro mundo finito. Es el manual de instrucciones para reparar el universo roto, el famoso Tikkun Olam. Y para los cabalistas, la Biblia no es un simple texto, sino un pergamino con 4 niveles de lectura. El nivel más profundo, el Sod, es donde se esconde esta sabiduría. Lo que tú, con tu fina erudición, José, llamarías el nivel Pardes. Yo, con mi erudición, solo llego a que no es buena idea intentar arreglar un enchufe sin cortar la luz antes. Pero sí, llamaríamos Pardes a ese nivel. Mira, Antonio, voy a hacerme eco de tu insistencia y hoy no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a sumergirnos en esa corriente profunda que, lejos de ser solo teología, se convirtió en una fuerza política y literaria. Vamos a hablar de los grandes cabalistas que en el Renacimiento fascinaron a príncipes, filósofos y astrólogos de la corte de la reina Isabel I de Inglaterra. ¿Y de Madonna? Y de la vez aquella cuando la reina de Inglaterra y Madonna se grabaron bailando para TikTok. No recuerdo ese evento. Porque jamás ocurrió. Ya empezamos. Pues eso, ya empezamos a hablar de la Cábala y vamos a seguir haciéndolo. En este programa vamos a sumergirnos en los misterios de este lenguaje secreto y vamos a intentar escrutarlos. Pues empecemos esa escrutación por donde más nos gusta. Aunque ya lo has mencionado, ¿de dónde viene la palabra Cábala? Pues muchos pensarán que Cábala y Cabal están conectadas o vienen de la misma palabra, pero no. Cabal viene de cabo, el extremo de una cuerda, y Cábala del hebreo cabel, que significaba, como decíamos al principio, recibir. Es decir, la Cábala no es algo que se inventa. La Cábala es un código revelado por Dios y que se transmite de maestro a alumno. Y si nos ponemos a dar una definición sencilla de qué es la Cábala, podríamos decir que es la escuela de misticismo del judaísmo. La Cábala trata de explicar la relación entre un Dios infinito, inmutable y eterno, el Ein Sof que ya hemos mencionado, y nuestro universo mutable, mortal y finito. Y todo esto que hemos mencionado hasta ahora tiene una fuerte base bíblica, ¿no, José? De hecho, los cabalistas creen que la Torá, es decir, el Pentateuco, los 5 primeros libros que conforman la Biblia, tienen 4 niveles de interpretación, el conocido como Pardes. Vamos, que tiene unos Pardes niveles de interpretación. No como tus chistes, que apenas llegan a un nivel. Pero no me negarás que con mis chistes te pega una pechada de reír. Y ese es el primer nivel de interpretación, el Peshat, es decir, la lectura e interpretación literal de los textos sagrados. Por ejemplo, hágase la luz. Significa que Dios creó la luz física. El segundo nivel sería el alegórico, es decir, aquel que entiende que las historias que se cuentan en estos libros de la Biblia son alegorías que explican verdades universales y eternas. Es el nivel conocido como remez. Son las pistas, lo que el texto insinúa pero no dice. Aquí entra la gematría, de la que hablaremos más adelante. El tercer nivel es el drash, que es el nivel homilético o moral. Y antes de que me preguntes, ya te respondo yo. Homilético es un adjetivo que describe lo relacionado con la homilía, es decir, el razonamiento o sermón. Son las parábolas y enseñanzas rabínicas, y siguiendo con el ejemplo de la luz,
¿qué nos enseña la luz sobre el comportamiento humano? Que debemos iluminar a los demás. La verdad es que no te iba a preguntar, pero gracias por la explicación. Así que vamos con el último nivel de interpretación. Este es el Sod, el secreto. Este último nivel sería la cábala en sí misma. En el nivel Sod, el hágase la luz no habla del sol, sino de la emanación de la primera energía divina, la Séfira, que se halla expandiéndose desde el Ein Sof. Es el código fuente de la realidad. La cábala sería así un código oculto dentro del libro más famoso de la historia. Una tradición que dice que la realidad que vemos es solo una cortina y que detrás hay un sistema de energía divina que podemos manipular o entender. Y este código revelado tiene un origen mitológico que nos lleva hasta el Génesis. La tradición cuenta que la cábala fue enseñada por Dios a los ángeles, luego a Adán y pasó por Noé y Abraham. La leyenda cuenta que tras ser expulsado del paraíso, Adán estaba desesperado. Dios, por misericordia, envió al arcángel Raziel para entregarle un libro, y ese libro contenía las leyes de la naturaleza y la vida. El punto clave de esta tradición está en el evento de Moisés en el monte Sinaí. La tradición dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí, recibió dos cosas: la Torá escrita, las tablas de la ley, lo visible, y la Torá del alma, la explicación secreta y oral de cómo funciona el universo. Esta enseñanza secreta se pasó en susurros de maestro a alumno, de Moisés a Josué, a los ancianos, a los profetas, hasta llegar a los sabios del segundo templo. Por eso se llama cábala, que se entendería como recepción. Sin embargo, la historia más académica sitúa el origen de la cábala en el sur de Francia y España, la Provenza, Girona, Castilla, durante la Edad Media, los siglos XII y XIII. Ya te lo llevaste a tu terreno. ¿Cómo aprovechas cualquier ocasión para hablar de la Edad Media? Mira, te voy a dar un dato que respalda lo que acabo de decir. El libro clave de la cábala es el Zohar, un libro que apareció en España en el siglo XIII, pero cuyo origen pudo ser mucho anterior, atribuido al rabino del siglo II, Shimon Bar Yochai, quien se escondió en una cueva 13 años huyendo de los romanos, pero que finalmente fue publicado por el rabino español Moisés de León. Hablar de este libro nos llevaría todo el programa, así que vamos a hacer un resumen para poder seguir avanzando. El Zohar es un texto sagrado para los judíos. De hecho, cada parte de él viene a representar el alma de la Torá. Bueno, Antonio, ¿qué te parece si vamos con algunos de los conceptos fundamentales de la cábala? Pues te diría que deberíamos empezar por el conocido como Sefirot o árbol de la vida, que es el mapa del sistema. 10 esferas o atributos a través de los cuales el infinito interactúa con el mundo. Por citar algunos ejemplos, Jochma, que sería la sabiduría, el Gesed, que sería la bondad, y Geburah, que sería la severidad. Para entenderlo mejor, tendríamos que dibujar un diagrama con 10 esferas, o sefirot, conectadas por 22 senderos, como si fuera una estructura de ADN o el organigrama de una empresa. Estos sefirot no son dioses, cuidado, pero tampoco son solo conceptos, son atributos o filtros. Son las 10 etapas a través de las cuales la luz infinita y cegadora de Dios se reduce paso a paso hasta convertirse en nuestro mundo físico. A ver, vamos a visualizar una central nuclear. Nucelar. La palabra es nucelar. Vale, Homer. Esta central nuclear sería Dios, el Ein Sof. Si enchufas tu móvil directamente a la central, explota. Necesitas estaciones transformadoras que ajusten el voltaje poco a poco hasta que sea seguro. Las Sefirot son esos transformadores. Por otro lado, tenemos el Tikkun Olam, es decir, la reparación del mundo. Es la idea que establece que el hombre participa activamente en perfeccionar el universo a través de sus acciones y conciencia. Puesto que los recipientes se rompieron y las chispas divinas están dispersas y ocultas en la materia, en la comida, en el trabajo, etc., nuestra misión no es huir del mundo, sino interactuar con él. Seré curioso, ¿de qué recipientes rotos estás hablando? Fallo mío. Olvidé mencionar algo fundamental en la cábala antes de llegar al Tikkun Olam. Fíjate en este problema. Si Dios es infinito y lo llena todo, ¿dónde cabemos nosotros? ¿En un universo paralelo? ¿O en una simulación? No, porque si Dios lo llena todo, también llenaría posibles universos paralelos y simulaciones. Y aquí se nos plantea el acto Tzimtzum, es decir, un acto de contracción. Para crear el mundo, Dios tuvo que contraerse, retirarse de un punto central para dejar un espacio vacío. ¡Oh! Un acto de humildad divina. Se hizo pequeñito para que nosotros pudiésemos existir en el espacio que dejaba vacío. Y el relato dice que Dios envió su luz a ese espacio vacío dentro de recipientes, las Sefirot. Pero la luz era demasiado intensa y los recipientes inferiores eran demasiado frágiles. Explotaron. Por lo tanto, el universo nació roto.
Fragmentos de luz divina, nitzosot, quedaron atrapados dentro de la materia densa, cáscaras o clifot, como diamantes en el barro. Por eso el mundo tiene maldad y caos. Tengo claro qué pensar de todo esto como ateo. Pero una cosa le reconozco, es pura poesía. Venga, vamos con un concepto muy importante y que sé que te encanta. La gematría, la numerología judía. Sí, ya sabes que me obsesionan las palabras, los idiomas y todas las posibilidades de juego que nos brinda el lenguaje. La gematría, que, como todo lo complejo y profundo, es uno de los conceptos peor entendidos y más malinterpretados, pues parte de una premisa. El mundo fue creado a través del lenguaje. La famosa frase, y Dios dijo, hágase la luz, y Dios dijo, bla bla bla. Por tanto, las letras hebreas tienen una particularidad digna de mención. Sí, porque para empezar, a cada letra del alfabeto hebreo se le asigna un valor numérico. De ahí que la lógica dicte que si dos palabras diferentes suman el mismo valor numérico, tienen una conexión esotérica profunda, una rima espiritual. El ejemplo más clásico, la palabra Eshat, que significa uno y se refiere a Dios, suma 13. Si pensamos en el alfabeto hebreo, no en las palabras o el alfabeto latino, ojo. La palabra Ahava, amor, también suma 13. Conclusión cabalística. La unidad de Dios y el amor tienen la misma energía subyacente. La verdad es que es un tema apasionante sea cual sea tu religión o cosmogonía. No en vano, la cábala ha dado mucho de sí a lo largo de la historia y ha inspirado mucho a la cultura popular. Estás pensando en James Bond, ¿eh? ¿Cómo me conoces? Pues cuéntale a nuestra curiosa audiencia por qué estabas pensando en James Bond antes de que saquen sus propias conclusiones. Para eso tenemos que remontarnos al siglo XVI y mencionar al matemático John Dee, que era astrólogo personal de la reina Isabel I de Inglaterra. Dee creía que el universo era un sistema numérico. Usaba principios de la cábala y la gematría para intentar comunicarse con los ángeles. Quería preguntarle secretos sobre geografía y política para ayudar a Inglaterra. Y aquí podemos encontrar el origen de 007, ¿no? Cuando Dee enviaba informes secretos a la reina Isabel desde el extranjero, porque además de astrólogo hacía las veces de espía, firmaba con un símbolo. 2 círculos que significaban solo para sus ojos y un 7 alargado, que es un número místico cabalístico. Se dice que Ian Fleming se inspiró en esto para James Bond. Una curiosidad más sobre este astrólogo espía del siglo XVI. Usando sus cálculos místicos, John Dee fue quien acuñó el término Imperio Británico y convenció a la corte de Inglaterra de que tenía el derecho divino de conquistar el Nuevo Mundo. Pues José, ¿qué te parece si vamos enfilando el final del programa cerrando el círculo con el que lo abríamos? ¡Volvamos al golem! Me parece una idea genial porque además nos va a permitir resumir todo el contenido del programa. Para la cábala, Dios creó el universo no con materia, sino con palabras, como dice el Génesis, y dijo Dios, sea la luz. Por lo tanto, el idioma hebreo es el código de programación divino. La gematría es la herramienta para descifrar ese código. Esto ya lo hemos dicho. Lo hemos dicho, así que más que resumir, te estás repitiendo. No me vas a provocar. La gematría, me repito, aporta valores numéricos a las 22 letras del alfabeto hebreo. Así que la premisa es la siguiente. Si conoces el valor numérico y las permutaciones de las letras, conoces los nombres de Dios en sus diferentes manifestaciones. No te enfades, hombre. Anda, déjame ayudarte. La leyenda del golem se basa directamente en un texto cabalístico anterior al Zohar, el Sefer Yetzirah, o libro de la creación. Ahora eres tú el que se repite, pero sigue, que vas por buen camino. Este libro de la creación enseña cómo usar las 22 letras como si fueran bloques de construcción atómicos, combinándolas y permutándolas en un proceso místico. El cabalista, que quería crear un golem, seguía estas instrucciones para recrear el proceso de Dios al crear a Adán. El momento clave del golem demuestra la gematría en acción, pues la animación y la desactivación dependen de un juego numérico y alfabético. El encendido, la vida. El rabino Maharal dio vida al golem escribiendo la palabra Emet en su frente o insertando un pergamino con esa palabra en su boca. Emet significa verdad. Simboliza la esencia de la vida, pues la verdad eterna, el Aleph, la primera letra, representa a Dios y la eternidad. Y el apagado, la muerte. Cuando el golem se descontrolaba o se cumplía su propósito, el rabino borraba la primera letra, el Aleph. Al quitar el Aleph, solo quedaban las 2 letras finales, Met, que significaba muerte. Así que Emet significaba verdad. El valor de gematría de esta palabra es 1 más 40 más 400, es decir, 441. Este sería el código de activación del golem, lo que le daría la vida. Por otro lado tenemos Met, muerte, cuyo valor es 40 más 400, 440. Este sería el código de desactivación del golem, el fin.
La gematría y el golem demuestran que para los cabalistas la diferencia entre la vida y la muerte es un mero cálculo alfabético. José, para finalizar, ahora de verdad, ¿cuál es tu número favorito en relación a todo esto que hemos comentado? El 42. ¡Ay, madre mía! Ahora sí que no terminamos el programa. Espera que te cuento. El número 42 no es solo un número cualquiera en la cábala, está ligado al concepto más profundo del poder creativo de Dios, el correlato cabalístico más directo con el sentido de la vida del universo. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.